4. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Continuamos revisando las noticias acá en el canal 24 Horas, información que ha marcado la agenda internacional, por supuesto que tiene que ver con el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, que como usted ya sabe, hasta ahora fue declarado culpable por el jurado en el juicio por los pagos ilegales a la actriz porno Stormy Daniels, una sentencia que se va a conocer el 11 de julio y que pone además a Estados Unidos en una situación bastante inédita, un presidente condenado desde el punto de vista penal y que además va a intentar ser nuevamente jefe de Estado. Estamos para analizar este tema junto a Álvaro Iriarte, analista internacional del Instituto República. Álvaro, primero que nada, buenas tardes y bienvenido. Hola Iván, muy buenas tardes. Feliz de poder estar con ustedes hoy. Igualmente, y partamos primero por este escenario que es bien inédito, ¿no? Porque efectivamente no ha ocurrido que un presidente sea condenado por estos cargos. Son 34 cargos en total que se le han impuesto. Estamos a la espera, naturalmente, de que se conozca la sentencia, pero podría ser incluso una sentencia privativa de libertad. A ver, efectivamente, Iván, tú lo acabas de decir. Acá hay un suceso histórico que no tenía precedentes, que era que un expresidente de la República, en este caso de los Estados Unidos, fuera condenado criminalmente, penalmente. Y esto, en el fondo, es algo tan particular que la Constitución de los Estados Unidos y la ley electoral, en esa perspectiva, no se pone en este escenario. Y, por lo tanto, una formalización y una condena no impedirían que el expresidente compitiera en las elecciones de noviembre del 2024. Ese es nuestro punto de partida. Es bien inédito, ¿ah? Porque recuerdo meses atrás cuando estaba analizando los posibles escenarios precisamente y se recurría a esta situación no prevista en la Constitución de Estados Unidos, cuáles eran los requisitos para ser presidente de Estados Unidos. Son tres. Y en ninguno de ellos dice relación con no tener una condena o estar privado de libertad, porque uno entiende que creo que es haber nacido en Estados Unidos, la mayoría de edad y otro más que no recuerdo. Pero en ningún escenario se requiere estar libre. O sea, el presidente de Estados Unidos podría ser una persona eventualmente privada de libertad. Eso es una locura. O sea, Álvaro, yo sé que no no está previsto en la Constitución, pero evidentemente ese es un escenario muy improbable, ¿no? A ver, pero tenemos que entenderlo, efectivamente, no fue previsto porque era un escenario improbable. Ahora, en estricto rigor, tú mencionabas bien, solo complementar, hay que ser, para ser presidente de los Estados Unidos, la Constitución solo establece que hay que ser ciudadano de Estados Unidos por nacimiento, claro, no por naturalización. Nacido, claro. Haber nacido. Y esta es la típica cosa que sale en las campañas. Cuando el presidente Obama compitió el 2008, uno de los temas que daba vuelta, una fake news, diríamos hoy día, era que él no había nacido en Estados Unidos, entonces no era... ¿Ah? Claro, ¿te acuerdas? Ya. Pero tiene que ver con otra cosa. Segundo, hay que tener 35 años de edad. Y el tercero es haber vivido 14 años en Estados Unidos. Esos son los requisitos que establece la Constitución para ser presidente de los Estados Unidos. Ahora, claro, efectivamente la Constitución no se pone en este evento, y esto tiene una explicación histórica en el contexto donde surge. La Constitución de los Estados Unidos data de 1787, tiene un sinnúmero de modificaciones y enmiendas, pero es un texto que surge en un contexto histórico en particular y que para muchos es considerado la primera constitución del constitucionalismo moderno. Un texto escrito que determina la organización del gobierno y los límites al ejercicio del poder. Y en esa perspectiva, como tú bien dijiste con expresión de asombro, parece bastante ridículo tener esta discusión en torno a si un ciudadano condenado por un crimen puede o no competir y puede o no asumir, porque tampoco hay impedimento para que asuma, en el caso que estuviera condenado y encarcelado. Lo único que podría suceder es que no puede ejercer el derecho a sufragio, pero aún así podría aparecer en la papeleta. Ya, se entiende claramente el contexto en el cual surge la Constitución, además que una de las constituciones, digamos, de continuo más antigua de Occidente, naturalmente, y que ha iluminado otras tantas constituciones. Pero en la realidad, partamos primero, los 34 cargos que se le imputan a Donald Trump, incluido la falsificación de documentos,
no el pago, ¿no? A la actriz. El pago a la actriz nunca ha estado en cuestión. Lo que está en cuestión es que si efectivamente se hizo pasar como gasto de campaña, si se falsificó documentos y por ahí va la culpabilidad del presidente Donald Trump. Primero, esta es una sentencia que es apelable y uno entiende que se va a esperar primero la lectura del fallo. O sea, el fallo es apelable, la sentencia se va a conocer el día 11 de julio. Es obvio que el presidente va a apelar, pero él va a seguir haciendo campaña. Primero, dado que la Constitución no prevé este escenario, y dado que Donald Trump parece inmune desde el punto de vista de su apoyo electoral, parece inmune a estos fallos, es bastante probable que tanto él como Biden se enfrenten en las elecciones. ¿Qué escenarios se pueden prever? ¿Habrá que hacer alguna enmienda? Porque sería bastante insólito que un candidato presidencial ganara la elección y tuviera que no asumir el cargo porque tiene que ir a la cárcel o porque eventualmente esté preso. ¿Cuáles son los caminos constitucionales que se abren o las discusiones legales, si tú quieres, que se abren a partir de esto? A ver, dos elementos. El primero es que efectivamente esto va... Se acaba de quedar pegada la comunicación. Estamos conversando precisamente a propósito de este escenario inédito con Álvaro Iriarte. Él es analista internacional del Instituto Res Pública. A propósito de lo que le acabamos de decir, ¿no? El expresidente Donald Trump fue declarado culpable de falsificar documentos. Aquí este es el delito, ¿no?, de los 34 cargos que se le imputan, para silenciar su relación extramarital con la actriz porno Stormy Daniels. Me parece que ya recuperamos el contacto, Álvaro, a ver si te escuchamos mejor ahora. ¿Álvaro? No. Sí, ¿me escucha? Sí, perfecto, te escuchamos perfecto. Sí, sí. Habíamos quedado precisamente Sí. en esto, ¿no? En lo inédito de la situación y de qué manera, porque hay que encauzarlo esto jurídicamente y políticamente, o sea, se va a producir una apelación naturalmente, pero se le puede ratificar la condena y eventualmente Donald Trump, porque entiendo que los delitos además son privativos de libertad, las penas que arriesga, podría seguir en campaña estando recluido, por ejemplo, en su casa. Mira, podría hacerlo, no hay un impedimento. Además, por el sistema electoral de los Estados Unidos y la forma de hacer las campañas, prácticamente tú puedes seguir por vía de redes sociales y también tienes la figura de los, en el fondo, quienes son tus aliados, quienes te representan, incluida la figura del vicepresidente. Ahora, para responder la pregunta que formulabas, Iván, efectivamente, la Constitución no impide que asuma y la Constitución de los Estados Unidos establece algunos casos de inhabilidad del presidente, pero requiere que el gabinete lo declare como una figura incapaz de gobernar, que fue algo que sonó bastante cuando se produjeron las protestas del 6 de enero del año 2021 en el Capitolio. Pero eso es muy complejo, porque si él es elegido presidente y no ha nombrado el gabinete que en su mayoría requiere la confirmación del Congreso, en particular del Senado, claro, no puedes operativizar la enmienda. Por lo tanto, solo te quedaría buscar una acusación constitucional, el famoso impeachment, de manera tal de que el Congreso, que sí va a estar ya legítimamente instalado, pudiera buscar esta medida. En mi opinión, Iván, todo indica que no va a ir por este lado, sino que probablemente la discusión vaya por la perspectiva previa de ver si esto impide que gane la elección presidencial o no. Más bien una perspectiva de carácter político. A propósito de aquello, las encuestas que se han conocido antes de este fallo, porque evidentemente el fallo que se produjo hoy día en la tarde, capaz que mueva un poco la aguja en ese sentido, porque para el votante duro de Trump, todo esto responde a lo que el mismo expresidente ha señalado, una orquestación, una persecución política y todo aquello, el votante duro al cual le habla Donald Trump. Sin embargo, hay un voto que, si tú quieres, todavía no ha dirimido su decisión y que está allí entre Biden y Trump, y probablemente a ese votante le haga sentido que, bueno, no es lógico que un presidente llegue a la Casa Blanca si tiene una condena y tiene que cumplir la condena privado de libertad. ¿Hay alguna expectativa, tú ves en el horizonte, que esto afecte electoralmente a Donald Trump o esto solo lo fortalece? Mira, yo diría en esto sin ánimo de sonar como cliché, yo creo que acá hay que hacer una distinción entre lo que tú bien mencionabas, que es la base electoral del presidente Donald Trump y en particular la gente que se identifica como republicano o que si no se identifica como republicano sigue al presidente. Probablemente
después de este primer veredicto, quedan otros casos, incluso Sí. otros casos más delicados, como el de intento de subversión del resultado electoral en Georgia. Es mucho más delicado porque es un delito federal, es mucho más, tiene mucho más implicancia. Probablemente este grupo sea energizado porque va a existir una confluencia hacia esta idea de que el sistema judicial está siendo instrumentalizado, como en los países del tercer mundo, para perseguir e impedir que compita el candidato, voy a ocupar las palabras, ¿no? El candidato favorito y el que tiene posibilidades ciertas de quedarse con la Casa Blanca. Pero la segunda parte, yo te dije distingamos, y es lo que tú bien mencionabas, vamos a tener que estar atentos a cómo este fallo y lo que siga en materia tanto de actuación de Donald Trump como de los otros procesos abiertos, repercute en los llamados votantes independientes. Estos votantes que no están identificados plenamente, ni mucho menos afiliados al Partido Republicano y al Demócrata, y que pueden en algunos estados inclinar la balanza en la jornada de la elección. Ahora, A esos votantes vamos a tener que medir con mucho detalle no se y han hecho ver qué estudios. narrativa asumen. Sí, Álvaro, en ese sentido no hay estudios recientes, exit poll, que se haya conocido la opinión pública a propósito del escenario ya judicial en estas etapas tan decisivas, ¿no? Porque los fallos anteriores, el fallo anterior por el cual también fue condenado era un fallo civil indemnizatorio que tenía que ver con otra Sí, claro. causa, y ese no le afectó en nada, o sea, ni al bolsillo, ¿no? Porque después sacó esta línea de zapatillas y ganó con eso más plata que lo que tenía que pagar de indemnización. Entonces, no solo no le hace daño, sino que aparentemente eso lo favorece. Pero acá estamos hablando de delitos que son de delitos, primero que nada. Estamos hablando de una causa que es penal. Estamos hablando de 34 cargos en los cuales él fue acusado. Y estamos hablando de que eventualmente el presidente, aunque apele, se ve un escenario bastante adverso. El jurado fue muy categórico en su fallo. Sí, claro. Yo solo quiero agregar lo siguiente, Iván, que hay que considerar, que Donald Trump está haciendo una apuesta porque va a continuar con todas las instancias legales hasta el final. Y esto tiene mucho sentido, porque si él logra dar vuelta en la Corte de Apelaciones Sí. la condena, yo me atrevería a decir que el efecto que se va a producir va a ser precisamente el contrario, porque en el fondo se consolida desde una perspectiva de discurso político la tesis de la instrumentalización y la persecución. ¿Por qué? Porque Donald Trump dirá, este fiscal de Nueva York es un fiscal activista Sí, claro. del mundo de la izquierda y junto a un jurado especialmente diseñado me condenaron y la Corte de Apelaciones dice que soy inocente. Y eso puede generar mucho más impacto que la condena. Ahora, hay estudios, pero los estudios empezaron a hacerse, ya ha sido más bien lejano, porque lo que hay coincidencia es que no se ve bien que esté involucrado en los procesos. En eso hay coincidencia de los votantes independientes. Perdón, de los independientes, no de los republicanos. No, Ya, ni tampoco de los demócratas, porque ya. los demócratas, en el fondo, la línea argumental política de fondo de los republicanos es la instrumentalización del sistema Sí, judicial sí. con fines políticos, y la línea política narrativa de los demócratas y las izquierdas en Estados Unidos es que el presidente ya era culpable y que nadie está por sobre la ley. Ojo Ya. con eso, son carriles Sí, que no sí. se cruzan. Sí, claro. Solo los independientes están divididos en su opinión. Lo que ocurre es que tú diste en el clavo, Iván, tú dijiste, pero no se ha hecho algo más cerca. Ahora se va a tener que hacer porque ya existe una realidad que es un fallo. No te olvides que hay otros procedimientos que se han dilatado, se han pospuesto las audiencias. Ahora, hay discusión respecto a si procede o no, si hay incompetencia o no del juez, por ejemplo, sí. en el caso de Georgia. Y todo eso dilata la percepción de los votantes independientes. Ahora, Álvaro, te pido mirar un poco la agenda electoral de Estados Unidos y la agenda judicial de las causas del expresidente Donald Trump. ¿Cuánto dialogan? ¿Cuánto coinciden? ¿Cómo están los timings? ¿En qué etapa procesal podría llegar el candidato Donald Trump desde el punto de vista de los juicios? Porque no es uno el que tiene, es esta, la apelación. El caso también de los documentos sacados desde la Casa Blanca que fueron confiscados en Mar-a-Lago. También tú decías el intento de dar vuelta a la elección en un estado en lo particular, en Georgia. En fin, tiene por lo menos otras dos causas que son bastante complejas. Y esas causas han ido avanzando. Pero nos estamos acercando también a momentos claves de la elección. ¿Cómo dialogan? ¿Cuánto match puede haber allí y de qué manera uno puede influir en el otro? Mira, te respondo esa pregunta de inmediato. Tú dijiste acertadamente, Iván, que el fallo se conocerá, de este caso, Sí. de la actriz Stormy Daniels, se conocerá el 11 de julio. Sí.
¿correcto? Sí, El cronograma electoral, el Partido Republicano tiene su convención nacional del 15 al 18 de julio. fresquito va a estar eso. Ahí tienes la respuesta de inmediato. O sea, te la doy así rápido, porque eso te demuestra que uno de los problemas es que se van a superponer los cronogramas judiciales con el cronograma de campaña. Y ahí yo, aunque suene un poco reiterativo, no tenemos mucha claridad de cómo va a funcionar en materia de los independientes. Y ahí es donde va a estar el misterio. A medida que tengamos más estadísticas de cómo perciben esto los independientes, también va a haber una señal importante de las transformaciones que está sufriendo la democracia en los Estados Unidos. Sí. Entre otras cosas, Iván, porque existe ya en algunos estudios independientes que te dicen que si bien es cierto, esto les molesta o no es de su agrado, no obstante aquello, están dispuestos igual a votar por Donald Trump. Y eso es una señal que hay que analizar. Álvaro, es difícil de prever, pero pongámoslo en el escenario de que naturalmente salga el día 11 la condena y que sea una condena privada de libertad y que después ya se conozca de inmediato la reacción del expresidente Trump, que con toda seguridad va a apelar y esta apelación tendrá, no conozco los tiempos legales, discúlpame, pero la apelación será unos meses después, me imagino yo. Sí, va a tomar un tiempo. De 3 a 6 meses, no es algo que se produzca de manera instantánea, porque hay que preparar el juicio, porque hay que ir a una apelación, hay que presentar. Debe ser entre 3 y 6 meses para que se conozcan. Es posible que en la convención republicana, y lo voy a decir de una manera bien coloquial para que la gente también lo entienda, se cambie de caballo y diga, ¿sabe qué? En este escenario, con un presidente Biden, que además está afectado de salud, que tiene por su parte uno de sus hijos bastante complicado y que lo complica con sus causas también legales y que va a llegar eventualmente a disputar la presidencia de la República siendo, no sé si el más adulto o el más grande de los presidentes de la historia, pero está rankeando muy grande y con serias dificultades de salud que han sido incluso objeto de encuesta en medios muy prestigiosos como el Washington Post. No estoy hablando aquí de prensa amarilla, estoy hablando de medios de los más prestigiosos de Estados Unidos que le han preguntado a la ciudadanía si consideran que el presidente Biden está apto psicológicamente para seguir gobernando. En ese escenario, ¿es posible que los republicanos hagan un cálculo y digan, ¿sabe qué? Dado que esto solo se va a complicar para Trump, ¿es mejor buscar un candidato que tenga más limpio, más despejado el camino, o eso sería una apuesta muy arriesgada para los republicanos? ¿O no hay donde escoger el Partido Republicano ahora otro liderazgo que no sea el de Trump y que sea competitivo, me refiero? Parece que perdimos la comunicación con Álvaro Uriarte, analista internacional del Instituto... No. Ahí está, Álvaro, ya. Ahí está. Ay, no, sí, estoy. Perfecto. Sí. A ver, Iván, muy buena tu pregunta. Yo te diría lo siguiente. En la convención del Partido Republicano, hoy día tú tienes un Partido Republicano donde ha quedado claro que este ciclo electoral, el expresidente Donald Trump tiene una fuerza y un control mayoritario del partido. Y eso hace literalmente imposible, en principio, que los delegados electos y el partido a nivel nacional esté dispuesto a votar al presidente Donald Trump, a sacarlo del ticket. Esto es muy particular, pero esa es la realidad del Partido Republicano hoy día. O sea, en el fondo es muy improbable que llegaran... Esto no es el Partido Republicano de los años 40 o 50, donde se llegaba a un acuerdo entre las delegaciones y se cambiaba el candidato. Este no es el Partido Republicano tampoco de los años 80, donde existía un optimismo distinto. Este es otro Partido Republicano que está en evolución. Y tú sabes que la principal contendora interna de Donald Trump, que fue Nikki Haley, incluso salió a decir hace una semana que ella respaldaba y votaba por el presidente Donald Trump, sin perjuicio de este asunto. Entonces, se vuelve más complejo. Y además te quiero agregar otro detalle. O sea, por el cronograma, cuando tú llegas a la convención, las convenciones de los partidos son en la práctica, tienen dos caras. Hay una cara de relaciones públicas, si tú quieres verlo, pero también existe un espectáculo mediático donde los canales están transmitiendo en vivo, están las casetas, ahí están, es todo un espectáculo. Ya, correcto. Pero además, son verdaderamente los espacios de pugna por el control ideológico de cada partido.
Bueno, quedaremos atentos a aquello, por supuesto. Está un poquito débil al final la señal, pero Álvaro Iriarte, te queremos dar las gracias por ayudarnos a poner en perspectiva un poco. Este que es un tema que además es inédito en la historia de Estados Unidos y naturalmente donde todavía no está claro cuál va a ser el escenario. Álvaro Iriarte, analista internacional del Instituto República. Gracias por estar con nosotros. Estamos en contacto, muy amable. Gracias, Iván. Un saludo a todos y en especial a la gente en Copiapó. Ya pues, perfecto. Copiapó también.